hablar de los dínamos o generadores de corriente continua, pero conectados en excitación, derivación o paralelo. Acá tenemos el esquema de la máquina general. Recordemos que este es el estator que genera líneas de campo. En el medio tenemos al rotor, que gracias a una fuente externa de energía mecánica está girando. El rotor está compuesto por espiras y cuando las líneas de campo son cortadas por estas espiras rotantes, aparece en ellas por ley de Faraday una tensión o fuerza electromotriz que a partir de este sistema se rectifica, se vuelve corriente continua y podemos alimentar esta carga. Bueno, recordemos rápidamente que el estator generalmente no es un imán como el que vemos en la figura, sino que es un bobinado, y el rotor no es solo una espira, sino que es un cilindro bobinado con muchas espiras en su interior, como vemos acá. Acá tenemos el esquema de cómo se conectarían todas estas partes en la máquina. Tenemos el rotor, que es este que está girando. En él se produce la fuerza electromotriz. Tenemos esta resistencia, que es la resistencia que tiene el bobinado del rotor. Tenemos esta resistencia que es una resistencia del bobinado compensador, que sirve para reducir la reacción de inducido que ya explicamos anteriormente, y esta resistencia que representa la resistencia del bobinado del estator, que sería este o este de acá, es lo mismo. Esta sería la configuración de conexión de un dínamo de excitación en paralelo o derivación. Lo que notamos es que el estator está conectado en paralelo al rotor. El rotor está conformado por estas dos partes, ¿no? Acá, bueno, tenemos lo que dijimos recién, y no olvidemos que en el rotor se produce la FEM o voltaje, que a medida que avanza por el circuito llega hasta los bornes, estos dos puntos, y es donde se va a conectar la carga. Esos dos puntos serían estos dos que vemos acá. Vamos a ver las ecuaciones. En un principio decimos que el voltaje que llega a la carga, acá se conecta la carga, coincide con el voltaje que se genera en el rotor. Eso si estas resistencias RI y RC, estos dos bobinados, no generaran consumo. Sin embargo, como generan consumo, yo le tengo que restar la caída de tensión en cada uno de los bobinados. Tengo que restar el voltaje que se pierde acá en la resistencia RI, el voltaje que se pierde acá en la resistencia RC, y el voltaje de las escobillas que están justo en los bornes, son estos dos puntos de acá, y son encargados de rectificar la corriente. Tienen una pérdida de voltaje de 1 volt cada una, se multiplica por 2. Generalmente es 1 volt, puede ser un poco más o un poco menos, pero anda en esos valores. Bueno, por ley de Ohm lo que vamos a hacer es a estos voltajes escribirlo como I por R. O sea, si yo ley de Ohm, despejo el voltaje, me queda I por R. Entonces donde tenemos voltaje que se pierde en RI, vamos a poner I por RI. Ojo acá, este voltaje que se pierde acá dijimos que es I por RI. Ojo con las corrientes. Vemos que la corriente que pasa por la rama central, porque acá al tener una resistencia en derivación o en paralelo, vamos a tener varias corrientes, no vamos a tener una sola. A esta corriente entonces que pasa por la rama central la llamamos I sub I. A la corriente que va a ir hacia el estator, I sub D, y a la corriente que va a llegar a la carga, I sub B, porque de bornes. Bueno, lo mismo hacemos con el voltaje que consume esta resistencia. Voltaje que se consume el condensador o compensador, perdón, lo escribimos como I por R. Bueno, que I, la corriente que pasa por el bobinado compensador, I sub I, y que R, bueno, la resistencia de él. Lo mismo hicimos acá, ¿no? Cuando multiplicamos para calcular el voltaje de B sub I, hicimos I por R, pusimos la corriente que pasa por esa resistencia. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y no usar cualquier corriente. Por ley de nodos también sabemos, acá tenemos un nodo, que la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las salientes. De este lado están las entrantes, que tengo entrando al nodo I sub I, y que está saliendo al nodo la sumatoria de I sub B más I sub D. Estaría escrita acá. Bueno, vamos a resumir estas ecuaciones y a poner algunas importantes
importantes de potencias. La ecuación general de la máquina es la del voltaje en bornes, que es la más importante porque es el voltaje que va a llegar a la carga. Vemos que se calcula como la FEM menos las caídas de tensión en la resistencia RI y RC, como dijimos recién, y la caída de las escobillas. Por ley de Ohm podemos saber que la corriente I sub B, que es la que llega a los bornes, es igual a B sobre R, que B, bueno, voltaje en bornes, que resistencia, la resistencia de carga, es aplicar ley de Ohm simplemente a los bornes. Podemos también calcular la corriente que circula por la rama de abajo, a que es igual a por ley de Ohm, B sobre R. Bueno, por esta rama, como vemos, al estar en paralelo tiene el voltaje de la rama de arriba, que es B sub B. Entonces nos va a quedar B sub B. ¿Y qué resistencia hay en esta rama por donde pasa esta corriente? Bueno, RD. Vamos a ver cómo calcular las potencias. La fórmula de potencia que vamos a usar es esta. La potencia es I cuadrado por R, nos va a dar en watt si ponemos la corriente en ampere y la resistencia en ohm. O podemos usar la otra fórmula que es potencia igual a B por I, y también nos va a dar en watt poniendo el voltaje en volt y la corriente en ampere. Por ejemplo, si queremos calcular la potencia perdida en cada bobinado, si queremos calcular la potencia que se pierde acá en este bobinado que es el del rotor, usamos la primera ecuación y reemplazamos. Bueno, ¿qué corriente pasa por ahí? I sub I. ¿Qué resistencia tengo? RI. Es simplemente reemplazar, ¿no? Mirando el esquemita siempre. Por eso se recomienda tener el esquema al momento de resolver un ejercicio. Si quiero calcular la potencia que consume R sub C, lo que tengo que hacer es, bueno, reemplazar I cuadrado por R. ¿Qué corriente pasa por RC? I sub I, pongo esa corriente. ¿Qué resistencia es? Es esa, RC. Ahora, cuando quiero calcular la potencia que consume RD, es distinta a la corriente. Tenemos que poner I sub D, que es la corriente que pasa por ahí, por RD, su respectiva resistencia. Y para calcular la potencia de las escobillas, estos dos puntos de acá, encargados de rectificar la corriente alterna a continua, bueno, el voltaje de las escobillas, como había dicho, es un volt. Vemos qué corriente pasa por ahí, I sub I, acá falta el subíndice, I sub I, por 2 porque son 2. Y la potencia que hay acá en los bornes de la máquina la podemos calcular como con esta ecuación, B por I. Bueno, ¿qué voltaje hay acá en los bornes? B sub B. ¿Qué corriente llega a los bornes? I sub B, y por eso ponemos I sub B. Bien, es bastante sencillo si uno hace el esquema, ir directamente reemplazando, teniendo las fórmulas en mente, reemplazando por lo que uno ve en el esquema simplemente. Y recordar que para la ecuación de voltaje en bornes, uno lo que tiene que hacer es, la FEM es el voltaje máximo que genera la máquina, restarle las pérdidas en los bobinados que representan siempre un consumo. Así que ahora vamos a ver un ejemplo de un ejercicio resuelto para que vean cómo se aplican todas estas fórmulas en base a los datos que a mí me dan. Bien, acá me estaba faltando por última la potencia de carga, la que llega acá a la carga, que es la misma que la de los bornes. También la pueden calcular como IB usando esta ecuación, I cuadrado por R. Bueno, que llega a los bornes, I sub B al cuadrado. ¿Y qué resistencia tengo? La resistencia de carga. Esa estaba faltando ahí. Estas dos deberían coincidir. Pueden chequear resolviendo las dos para ver si está bien resuelto el problema. Así que bueno, ahora sí vamos a resolver un problema directamente.